Nació en Lugo hace 57 años, está casado, tiene 3 hijos, es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de A Coruña y desde hace más de 20 años es funcionario del Concello de Lugo. Entre otras cosas, ha sido secretario nacional de UGT Galicia, secretario provincial del PSDG en Lugo, secretario de Organización de los Socialistas de Galicia entre 2004 y 2008 y en ese último año vicesecretario, además general del PSDG, diputado autonómico en la sexta, séptima y octava legislatura, fue consellero de Trabajo durante el gobierno bipartito de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009 y desde 2004 es miembro del Comité Federal del PSOE. En 2011, hace 2 años, fue elegido como senador por Lugo, cargo que desempeña en la actualidad, aunque sigue siendo también miembro del Comité Nacional del Partido Socialista de Galicia. Don Ricardo Varela, muy buenas noches. Hola, muy buenas bienvenido. Noches. Antes de nada, bueno, gracias por venir, porque la verdad es que no se le ve a usted mucho por los medios de comunicación últimamente. Pues la verdad es que tiene usted razón. ¿No le llaman o usted no quiere...? Bueno, a ver, yo hace tiempo que, vamos, no mucho, pero hace tiempo que estoy en una situación en el partido, digamos, de segunda línea. Soy senador y, por lo tanto, cumplo mis funciones como tal y cumplo mis funciones en el partido como miembro del Comité Nacional y del Comité Federal, pero es cierto que el nivel de representación o de comunicación más intenso del partido pues lo está llevando la actual dirección, la actual ejecutiva, que es la que lo tiene que hacer fundamentalmente, más allá de que los cargos institucionales del partido estemos a disposición cuando nos llamen de los medios. Yo fundamentalmente pues en mi provincia, en Lugo, de donde soy senador, por lo tanto es lógico que tenga una menor presencia en los medios de comunicación en la capital de Galicia. El PSDG sufrió un descalabro casi sin precedentes, no estoy descubriendo nada, en las últimas autonómicas. ¿Cómo calificaría usted la actual etapa, la que vive en este momento su partido en Galicia? Bueno, seguramente pues el calificativo sería como una etapa delicada. El partido en estos momentos en Galicia y en el conjunto de España está en una situación complicada. Esa situación viene derivada de que el partido sufrió hace unos años, hace 3 años, en toda su intensidad la crisis brutal que azotó nuestro país y de alguna manera el partido pues se asimiló su gestión a las dificultades que esa crisis generó para todos los españoles. Y eso ha generado una dificultad grande, muy grande para nuestra organización. Dice usted que hubo un resultado, un descalabro, un semidescalabro en Galicia, efectivamente un mal resultado. Pero es un resultado homologable al del conjunto de España. Si analiza usted las elecciones autonómicas, las elecciones generales o las autonómicas de hace 3 años hacia acá, en prácticamente todas las comunidades, por no decir en todas las comunidades, desde Asturias, Aragón, o Navarra, o Cataluña, o Andalucía incluso, o en Asturias, donde estamos gobernando, la pérdida de apoyo se mueve en torno al 9-10%. Por tanto, la situación de Galicia es una situación similar a la del conjunto del país, porque los efectos que se han sufrido son similares a los del conjunto del país. Mientras conocer los resultados de esas elecciones autonómicas pasadas, se abrían 2 opciones. Una era que el secretario general, Pachi Vázquez, continuara en su cargo, como ha hecho, o la otra, forzar su dimisión o que simplemente dimitiera. ¿Por qué cree que triunfó la vía de que continuara hasta el próximo Congreso gallego? Bueno, porque yo creo que mayoritariamente, y así se comprobó en el Comité Nacional, porque en nuestra organización las decisiones se suelen tomar de forma democrática a través de los órganos que tenemos para eso. El máximo órgano entre congresos nuestros es el Comité Nacional. Y el Comité Nacional, que fue un comité autocrítico desde el punto de vista de los resultados de lo que nos había pasado, también es cierto que ese propio Comité Nacional le dijo al secretario general que debía de pilotar la ejecutiva, debía de pilotar el partido hasta que llegáramos al siguiente congreso para hacer un congreso con las suficientes garantías para hacer un congreso lo suficientemente sólido para poner las bases de lo que debía ser el partido en el futuro, y eso es lo que se está haciendo. ¿Pesó lo ocurrido con Touriño cuando perdió en el año 2009? Bueno, pues es probable que también eso haya pesado en la decisión de los miembros del Comité Nacional, porque si bien es cierto que en aquel momento se reclamaba un congreso con celeridad, es cierto también, aunque resulte paradójico, que posteriormente algunos compañeros, los mismos que habían solicitado esa celeridad, hablaban de que un congreso exprés no debía de realizarse. Bueno, nunca se sabe cuál es la medida adecuada cuando se acierta.
El caso es que en esta ocasión el partido decidió que durante unos meses la actual dirección debía de pilotar este tránsito. Sin embargo, hay una masa de críticos todavía dentro del partido en Galicia que quiere reunir ese tercio de firmas del Comité Nacional Gallego para intentar forzar una destitución de Pachi Vázquez y nombrar una gestora hasta el Congreso, que sigue, digamos, empecinada en esa tesis. Bueno, pues eso forma parte también de la democracia. Nosotros tenemos unos estatutos que dicen algunas cosas, entre otras, que si efectivamente un tercio de los miembros del Comité Nacional solicita un Comité Nacional Extraordinario para tal fin, sería después ese Comité Nacional Extraordinario el que tomara la decisión. Claro, no es simplemente el hecho de la convocatoria, pero es un proceso democrático que están legitimados a hacerlos quienes lo consideren oportuno. ¿No cree usted que hay un cierto agravio comparativo entre lo que le sucedió a Emilio Pérez Touriño y esta continuidad ahora de Pachi Vázquez? Bueno, yo no soy quien para calificar esa... Se lo digo también porque Pachi Vázquez no ha dicho en ningún momento que no va a volver a presentarse como secretario general. No, Pachi Vázquez ha dicho que después de las elecciones se iba a promover un congreso extraordinario para que el partido tomara decisiones, para que el partido eligiera una nueva dirección. Eso es lo que ha dicho Pachi Vázquez. Y yo creo que en su voluntad, yo no soy intérprete de nadie, ni de la voluntad de nadie, pero yo creo que en su voluntad está que el partido realice un congreso, que se haga un buen congreso y que salga una nueva dirección que pilote el partido en el futuro, en los próximos años. Con otra persona. Claro, al frente. Claro, yo creo que esa es la idea. No tendría mucho sentido, yo creo que no tiene mucho sentido convocar un congreso, el actual secretario general convocar un congreso extraordinario para volver a presentarse como secretario general en ese congreso extraordinario. Eso no tiene mucho sentido. Por cierto, ¿ha leído usted las memorias de Emilio Pérez Touriño? Pues no he tenido la oportunidad todavía de leerlas. ¿Sabe usted que califica como grave error el haber ascendido a varias personas, por ejemplo al propio Pachi Vázquez, también a usted haberle otorgado la confianza nombrándole secretario de organización del PSDG? ¿Qué le parece? Bueno, yo tengo una alta valoración por aquel gobierno, por el gobierno de progreso que presidió Emilio Pérez Touriño. Bueno, usted fue consellero, claro. Yo fui consellero. ¿Cómo no va a tener alta valoración? Sí, creo que fue un buen gobierno. Si quiere hablamos en detalle de eso. No hablemos de lo que le planteaba, si le parece. Sí, no tengo, sí, pero digo que no tengo ningún inconveniente en decirle por qué considero que es un buen gobierno. Y tengo una buena consideración, una alta consideración también de mi partido, por lo tanto no seré yo quien contribuya lo más mínimo a deteriorar la imagen ni de ese gobierno, ni por supuesto de mi partido. Si él considera que fue un error, es una apreciación, una consideración de él que yo no voy a entrar a valorar. Una cosa más de las memorias nada más. Hay un episodio final del libro en el que narra cómo usted, Pachi Vázquez y Mar Barcón se presentaron en Montepío después de que Emilio Pérez Touriño perdiera las elecciones para convencerle de que no tomara posesión de su acta como diputado autonómico y que ni siquiera se presentara al comité del partido que iba a analizar los resultados de aquellas elecciones de 2009. Bueno, yo creo que los que estábamos en aquella reunión no han ratificado esa versión. Es cierto que en aquella reunión se le trasladó al secretario general del partido, Emilio Pérez Touriño, la preocupación que había en aquel momento por la organización, la situación de inestabilidad grave, y yo en concreto hice referencia a que a mí no me gustaría ver a mi secretario general, el presidente del gobierno, que era gobierno en aquel momento, que no me gustaría verlo en los escaños del gallinero del Parlamento, por decirlo de alguna manera, pero por una cuestión de aprecio personal, no por otra razón. Yo creo que la decisión de la dimisión y la tenía él muy tomada. Pero estuvo un año en el Parlamento. Sí, no, pero digo la decisión de la dimisión como secretario general, yo creo que la tenía muy tomada. No suele, en lo que yo lo conozco, a Touriño no suele tomar las decisiones de forma arrebatada, por lo tanto creo que era una decisión de él muy tomada. En lo de diputado autonómico, como digo, no les hizo mucho caso, al menos durante un año, ¿no? No, porque bueno, él también había comentado que él quería tener un periodo de descompresión en el propio Parlamento, en tanto decidía qué es lo que quería hacer. Porque tenía distintas opciones, estar en el Consejo Consultivo de Galicia, en fin, tenía distintas posibilidades, y en tanto que no tomaba esa decisión, él había manifestado que quería permanecer en el Parlamento, cosa que a mí me parece perfectamente lícito y correcto, ¿no? No les deja quedar a ustedes, de todas maneras, muy bien en el libro en cuanto a esa reunión de Montepío, según su versión, claro. Bueno, es su versión.
Hay otra versión que circula por ahí también, que usted pactó con José Blanco, con Modesto Pose, con Pachi Vázquez en la víspera de esas elecciones de 2009, en la víspera de la jornada de reflexión, o en la jornada de reflexión, la posible sustitución del propio Touriño en caso de que el PP lograra la mayoría absoluta. ¿Eso es cierto o no? Nosotros en la jornada de reflexión lo que estamos convencidos es que el Partido Socialista iba a seguir gobernando en Galicia. Ese era nuestro convencimiento. Se lo digo porque no soy yo el que lo digo, es algún periodista reputado y con buena información normalmente. Yo le digo que lo que nosotros pensábamos en aquel momento, en ese día de reflexión, es que el Partido Socialista iba a seguir gobernando en Galicia, que se iba a refrendar la mayoría. No pensábamos que fuéramos a gobernar en solitario, indudablemente, pero pensábamos que iba a haber una mayoría suficiente para gobernar, para seguir gobernando en Galicia. Esa era nuestra idea. Hablando de reflexión, si el Congreso del Partido Socialista de Galicia tiene finalmente lugar en verano, ¿le parece a usted demasiado largo el periodo de reflexión para el partido o estaría en la fecha adecuada? Yo creo que estaría en la fecha adecuada, vamos, en verano no va a ser, antes antes de los primeros meses antes del verano, yo creo que esas son las fechas adecuadas para que se realice el Congreso. ¿Usted cree que a José Blanco le inquieta, como dicen algunos, que José Ramón Gómez Besteiro, que ha estado con nosotros, por supuesto, en este espacio, el presidente de la Diputación de Lugo, se pueda presentar como candidato a la Secretaría General del Partido Socialista de Galicia? Bueno, yo no sé si le inquieta o no. Pepe Blanco tiene buena relación con José Ramón Gómez Besteiro, por lo tanto supongo que él sabrá perfectamente lo que piensa hacer José Ramón, por lo tanto la inquietud no se debe producir por el desconocimiento, no se debía de producir. Yo creo que hasta el momento, hasta donde yo sé, tanto Pepe Blanco como José Ramón Gómez Besteiro manifestaron, no de una forma radicalmente clara, pero cualquiera de los dos manifestaron su voluntad de estar a disposición del partido. A disposición, de momento, no ninguna intención en concreto. Por lo tanto, yo creo que es bueno esperar que ellos manifiesten la intención más que la disposición para poder opinar sobre eso. ¿Pero usted cree que el paso lo deben de dar ya para que haya tiempo de que la gente digiera cómo va a ser esa candidatura? Yo creo que el paso se debe de dar en relación con la propia convocatoria del Congreso. Es decir, los tiempos hay que respetarlos en política y en nuestra organización también. Yo creo que la postura que tienen en estos momentos cualquiera de los dos, que es la lógica de manifestar la disposición para que hacia el partido, debe de estar acompañada en su momento cuando el partido decida convocar al Congreso, pues lógicamente deben de salir aquellos que aspiren a ser nuestro secretario general, ellos o cualquier otro. Observo o he observado desde que tuvieron ustedes ese resultado en las elecciones distintas opiniones, una de ellas, la del propio Touriño, por ejemplo, es la de que se han equivocado ustedes alejándose de una línea galleguista, subordinarse a los dictados de Ferraz, de la dirección del PSOE, ahogarse en pugnas locales, carecer de estrategia. ¿Qué valoración le merece? Bueno, yo creo que es muy fácil a toro pasado hacer ese tipo, o a soldado caído dar lanzadas, ¿no? Yo creo que el partido está en una situación de dificultad que viene generada, no solo, pero viene generado más por factores exógenos que por el propio funcionamiento del partido en Galicia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando daba aquellos datos de cómo se ha producido una caída generalizada de un porcentaje muy similar en el conjunto del país, en elecciones locales y de carácter autonómico, tienen que ver con una situación del conjunto del partido. El conjunto del partido que también son sus partes, la suma de sus partes dan un resultado final. Por lo tanto, yo creo que esa es nuestra mayor dificultad en este momento. ¿Quiere decir usted que deriva en parte de lo que hizo el gobierno Zapatero? Quiero decir, indudablemente, de lo que hizo el gobierno Zapatero, no, de lo que sufrió, de los efectos que sufrió el gobierno Zapatero por tener, porque en pleno gobierno le cayó la bomba atómica de una crisis brutal. Bueno, sufrió y los españoles también sufrimos un rato, ¿no? Sí, 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 a eso me refiero, el gobierno sufre cuando sufren los ciudadanos, sí, sí, a eso me refiero, precisamente el gobierno en sí mismo no sufre, sufre cuando sufren los ciudadanos y cuando sufren las consecuencias. Cayó, como digo, una bomba atómica de una crisis brutal que puso en evidencia las debilidades de algunas de las muchas debilidades de nuestro sistema productivo, por ejemplo, que es algo que hay que acometer sí o sí, porque hemos visto como en situaciones de crecimiento crecemos y creamos más empleo que los demás, pero en las de dificultad destruimos más empleo que los demás. Problema estructural. Sí. Claro, es un problema de estructura que puso en evidencia la propia crisis, ¿no?
Y eso ha pasado una factura, lógicamente, al partido, una factura de carácter general. Aquí en Galicia, hombre, a Pachi Vázquez se le podrá acusar de muchas cosas, pero no de ser un gallego 100%, un gallego de Carballiño 100%, y que tiene además interiorizada y perfectamente asimilada sus posiciones con respecto a lo que es nuestro país, el Estatuto de Autonomía y la necesidad del autogobierno. Por lo tanto, yo creo que esa no es la dificultad. La dificultad es esta que le estaba diciendo yo, que ha afectado al conjunto del partido en todos los territorios. Pero esta tendencia que le voy a decir ahora ya no es la opinión de unos críticos o de unos poquitos en su partido, sino de muchos dirigentes, empezando por Paco Vázquez y de un amplio espectro dentro de su formación política. Mucha gente dice que lo que hace Pachi Vázquez es social-baltarismo y que lo que necesita el partido es socialdemocracia y además de una forma urgente. Bueno, yo no comparto esa opinión en absoluto. ¿En lo de la socialdemocracia? En lo de social-baltarismo. No lo comparto. ¿Pero y en lo de la socialdemocracia? Yo creo que el partido, pero cuando le digo esto me estoy refiriendo al conjunto del partido. Nosotros necesitamos, el partido en España tiene un problema en que necesita definir con claridad nuestra estrategia política para una situación nueva. Para una situación nueva. La política, al final, y la capacidad de la gestión y de la política no es... se acaba concretando, sintetizando en lo que son el reparto de las cargas y el reparto de los sacrificios. Eso es una ecuación que supone que en los presupuestos generales del Estado entra un dinero y sale un dinero. Y sobre cómo sale ese dinero, es decir, las políticas que hace el Estado, y sobre cómo entra ese dinero, es decir, el sistema fiscal, el sistema impositivo del país, hay que hacer que esa igualdad se produzca. Sí se puede. Claro, no. Porque a veces el margen es tan pequeño ya... Es que necesariamente se tiene que producir. Se tiene que producir. Pero si no hay, ¿no, Ricardo? No, sí, efectivamente, pero la igualdad se puede producir de dos maneras. Es decir, si usted gobernara ahora mismo la Xunta de Galicia, hagamos esta hipótesis. No, déjame que termino rápidamente lo que le trataba de explicar. La igualdad se tiene que producir necesariamente. Se puede producir de dos maneras. Reduciendo la parte derecha de la ecuación, es decir, la de la salida, la del gasto, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Sanidad, educación, servicios sociales, reduce esa parte de la ecuación y le vuelve a cuadrar. Y nosotros tenemos que igualar esa ecuación, pero sin reducir, como está reduciendo el Partido Popular. Por lo tanto, tenemos que ir a un sistema impositivo y de fiscalidad que permita el mantenimiento del estado de bienestar. Y hasta que cuadremos esa ecuación, estaremos en dificultades políticas. Pero lo que le decía, que viene muy al pelo, si usted gobernara la Xunta de Galicia, fuera el presidente de la Xunta o consellero de nuevo del gobierno gallego, ¿qué haría cuando tiene más de 3.000 millones menos de ingresos en la caja de la Xunta? Porque eso es un hecho indiscutible. Es decir, por algún lado tiene que recortar. Bueno, es que yo al señor Rubalcaba solo le escucho decir que va a poner un impuesto a las rentas más altas y que va a combatir el fraude fiscal, cosa que no ha conseguido ningún gobierno de ningún color, etcétera, etcétera, pero no entiendo por dónde va a aplicar la tijera, que es imprescindible. Bueno, primero, la reducción se produce, entre otras cosas, porque la Xunta de Galicia no tiene ni el interés ni la voluntad de ejercitar sus capacidades de recaudación, que también tiene, pero no tiene el más mínimo interés en hacer esto. Segundo, bueno, sí, porque tiene una capacidad fiscal la Xunta de Galicia que puede, por ejemplo, el famoso impuesto a la banca, no lo quiere hacer ni lo va a hacer, porque no tiene interés en hacerlo. Y tiene capacidad para recaudar más. Es decir, para que esa parte de la ecuación crezca y no haya que reducir tanto en la otra. Pero permítame que le dé mi opinión. El Partido Popular y el Gobierno de la Xunta de Galicia está argumentando permanentemente que tiene que reducir la sanidad, que tiene que reducir la educación, que tiene que privatizar, que tiene que hacer una serie de cosas por la situación económica. Y yo le digo que mi opinión es que no. Mi opinión es que eso es lo que le gusta hacer al Partido Popular. Las políticas, sí, usted le da la cabeza, pero yo estoy persuadido de que las políticas de privatización, las políticas de recorte en servicios sociales básicos, en educación y en sanidad, y la privatización forma parte del ADN de la genética política del Partido Popular. Es decir, ¿usted cree que al Partido Popular le gusta perder votos? No. Porque hacer ajustes no digo que le guste perder votos. No creo que el señor Rajoy lo esté pasando muy bien, vamos. Pues yo no sé si el señor Rajoy lo está pasando muy bien. Políticamente. Pero estoy seguro de que... Mire, le voy a poner un ejemplo y es bastante evidente. ¿Usted recuerda cuando gobernaba el señor Aznar que estábamos en un periodo de crecimiento, un periodo boyante, tal? Muy bien. Recuerda que hubo una huelga general.
fue porque el señor Aznar pretendió rebajar las prestaciones por desempleo en un periodo de crecimiento, en un periodo donde la economía chiflaba muy bien, pero se pretendieron rebajar las prestaciones, los tiempos de desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que el Partido Popular le gusta hacer. Ahora tiene una cortada magnífica. Chiflaba bien porque había conseguido que el paro descendiera de un 21% a un 9%, porque había hecho el Pacto de Toledo con los sindicatos UGT y comisiones obreras para blindar las pensiones. Sí, y el gobierno de Zapatero se siguió produciéndose. Si con esos datos se hace una huelga general. Y en el gobierno Zapatero se siguió reduciendo el desempleo hasta que vino la crisis. Siguió la curva la tasa más baja de desempleo de los últimos años se produce con el gobierno Zapatero. En los primeros meses derivado de la herencia del gobierno de Aznar. Hasta el año sexto, en el año sexto del gobierno de Zapatero, después del segundo año del segundo ciclo. En el año sexto se produce la mayor caída del desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Se estaba haciendo una gestión, se estaba haciendo una gestión de la economía y del empleo adecuada hasta una situación de crisis que no se supo afrontar o que no se afrontó adecuadamente, como no se está afrontando ahora, por cierto. Claro, al señor Zapatero también le hicieron una huelga general por ajustes también, una huelga general leve, pero huelga general al fin y al cabo. Sí, indudablemente. Pero lo que yo le quiero trasladar es que hay distintas formas de gestionar la dificultad. No se está gestionando la dificultad en materia educativa o sanitaria igual en Andalucía que en Madrid. No se está gestionando igual. Las dificultades son las mismas, pero la gestión no es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pueden hacer esfuerzos desde la misma dificultad en mantener unos servicios que nosotros consideramos esenciales para la ciudadanía, como son la educación y la sanidad, y mantenerlos en lo público, o se puede renunciar a esos esfuerzos, como se está haciendo, por ejemplo, en Madrid. ¿Usted cree que pese a la situación se puede hacer eso, ¿no? Hombre, ¿se puede mantener todo lo social? Le pregunto. Pues no sé si todo, pero lo nuclear de lo social sí. Desde luego yo creo que se puede mantener, por ejemplo, la sanidad pública, como hemos defendido durante muchos años en este país. Esta privatización que acabamos de ver en Madrid no tiene parangón, porque se producen... Hombre, le ha leído la cartilla el presidente de Valencia al de Madrid diciendo que ellos nunca harían una cosa así. Bueno, esto no es una cuestión de obligación, esto es una cuestión de gusto político, de voluntad política. Porque... No, se lo digo porque el fin de semana leía en un diario ese dato escalofriante que hace pensar en la insostenibilidad del sistema sanitario cuando Galicia se acerca a tener un cotizante por cada jubilado. Eso es muy difícil de sostener. Bueno, eso hace referencia al sistema de pensiones, se refiere usted, sí, indudablemente. Es un tema muy preocupante lo que se hace referencia al sistema de seguridad social, de pensiones, derechos pasivos, porque si no somos capaces de modular o modificar un poco la pirámide de edad, pues vamos a estar en serias dificultades. Pero el sistema sanitario es viable. Mire, tan viable es que se lo quieren comer. Tan viable es que se lo quieren comer, tan rentable es que se lo quieren comer. ¿Usted cree que si el sistema sanitario no fuera una perita en dulce, iban a estar las empresas privadas como están tratando de pegarle el bocado y quedarse con él? No le estoy cortando, nos hemos pasado de tiempo porque es tan interesante la charla, desde luego este es el meollo del debate que hay que hacer en Galicia y en España sin duda, en este momento. No le estoy cortando porque le podría decir que el señor Blanco también acudió a fórmulas público-privadas para hacer trenes, carreteras y demás, pero nos daría lugar a otro debate más largo. Y yo le puedo decir, nosotros estamos de acuerdo en que eso se produzca, salvo en aquellas cuestiones que afectan a servicios fundamentales de los ciudadanos. Pero eso no era privatización. No, hacer una vía de tren no es un servicio fundamental. Un hospital, una escuela o un geriátrico sí lo son. Habrá quien le diga que no. Bueno, un tren es un servicio público, ¿no? Sí, es un servicio público. De interés general. Es un servicio público de interés general, pero usted sabe que igual que hay líneas privadas de tren o hay líneas de autobuses privadas, hay líneas públicas y líneas estatales y líneas privadas. Yo solo le digo una cosa, que lo que no se puede es acusar a un gobierno de estar cobrando peajes sombra cuando uno recurre a la financiación privada, público-privada en este caso, para construir un AVE. Sí, pero mire, exactamente lo mismo. Es que la diferencia fundamental está en que, por ejemplo, en los años de gobierno socialista de Felipe González se hicieron en España del orden de 10.000 kilómetros de autovías. En los 8 años de gobierno de Aznar no se hizo ni uno. De autovía. Todos fueron autopistas. Datos, como son distintas, claro, son distintas siempre, visiones. Cada político los lee de una manera. Claro, son distintas formas de ver las cosas y de enfocar. ¿Se paga por el uso
o se paga por la renta. Usted sabe que cuando gobernó Felipe González, él dijo que había impulsado la creación de las autovías, lo cual es cierto, y el señor Aznar dijo que él había terminado las autovías, lo cual también era cierto. Es decir, que los gobiernos siempre arriman el ascua a su sardina y en ese terreno... El señor Aznar hizo en ese caso una buena gestión, acabando lo que tenía que acabar, claro. Es mala cosa dejar una carretera sin terminar. Don Ricardo Varela, ha sido un placer. Ya digo que yo creo que ahí está precisamente el meollo del debate que tiene que haber también en el Parlamento de Galicia, es no el solo debate en el Partido Socialista de Galicia. Es el debate del futuro, el modelo. Porque, para terminar, hace tiempo estaba en cuestión, se discutía sobre la gestión, cómo se gestionaba nuestro modelo. Hoy lo que está en cuestión es el propio modelo y, por lo tanto, se requiere un debate muy profundo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Suerte para su partido, que es necesario, muy necesario para la salud democrática de nuestro país, que esté en buena forma, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí, de lunes a jueves, en este espacio de entrevistas de Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.